Buen día, vamos a iniciar esta clase de economía y sustentabilidad con el tema microeconomía, primera parte. En esta presentación de microeconomía parte 1 vamos a ver los siguientes contenidos: oferta y demanda y clasificación de los bienes en economía. Iniciamos diciendo que la oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios en un periodo determinado. En la gráfica podemos observar la curva de oferta. En el eje X encontramos QX, que significa cantidad ofertada, y en el eje Y encontramos PX, que en este caso significa el precio. La curva de oferta muestra la cantidad ofrecida para cada precio del producto. Para un precio igual a P1, la empresa o el conjunto de la industria están dispuestos a vender una cantidad de Q1. Cuando el precio sube hasta P2, la cantidad ofrecida por la empresa es Q2. De esta manera vamos viendo cómo se va graficando la curva de oferta. Por tanto, la curva de oferta se refiere a la cantidad de un bien que un vendedor está dispuesto a ofrecer a cierto precio. En este caso, en la gráfica podemos observar que a medida que se incrementa el precio por gaseosa, asimismo lo hace la cantidad de gaseosas ofrecidas. También encontramos el desplazamiento de la curva de oferta. Entonces, el desplazamiento de la curva hacia la derecha representa un aumento de la oferta, y para un mismo precio las empresas están dispuestas a producir una cantidad mayor que la inicial, ¿cierto? Entonces encontramos un desplazamiento de Q1 a Q2 en la curva de la oferta. Por el contrario, el desplazamiento de la curva hacia la izquierda indica que hay una disminución de la oferta, ya que a los mismos precios la empresa deseará ofrecer menos unidades. En este caso, lo que observamos es un desplazamiento de la curva de Q1 a Q3. Para ello podemos identificar algunas razones en el desplazamiento de la curva de oferta. Una de las razones es cuando aumenta el número de empresas en el mercado, entonces hay una mayor competencia. En otros casos se da una mejora tecnológica que favorece el incremento de la oferta con los mismos precios. En otros casos disminuye el precio de los factores productivos, como por ejemplo el trabajo, la tierra, el capital y la tecnología. Y en otros es porque disminuyen los impuestos sobre las ventas, y eso favorece entonces un incremento de la oferta manteniendo los mismos precios. Ahora tenemos la demanda. La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios en un periodo de tiempo determinado. La curva de demanda es la que ustedes pueden observar en la gráfica de esta diapositiva. Por tanto, podríamos decir que la curva de demanda es contraria a la curva de oferta. Y en este caso nos está indicando que en la medida en que van disminuyendo los precios, pues la cantidad demandada es mucho mayor. En este caso encontramos un ejemplo donde se plantea claramente la relación entre el precio del café y la cantidad de café demandado, en este caso en millones de tazas de café. Entonces, lo que podemos identificar en esta gráfica es que si el precio sube, la cantidad demandada baja, ¿sí? Asimismo, si el precio disminuye, la cantidad demandada se incrementa.
Entonces, así es como vamos a plantear la relación entre precio y cantidad en el marco de lo que se conoce como demanda. Bueno, resulta que la curva de demanda también tiene unos desplazamientos. Estos desplazamientos pueden ser a la derecha o a la izquierda. A la derecha si hay un aumento de la demanda, a la izquierda si hay una disminución de la demanda. ¿Qué factores influyen en este desplazamiento de la curva de demanda? Pueden ser dos principalmente. El primero es el aumento del ingreso. Si la gente tiene más dinero puede comprar más bienes y por tanto pues hay un desplazamiento a la derecha de la curva. Y si disminuye el ingreso, entonces las personas tienen menos recursos para comprar algunos bienes y por tanto la curva se desplaza a la izquierda. También encontramos los gustos y preferencias como otro factor para el desplazamiento de la curva de demanda. Entonces, si hay una tendencia cultural, ecológica o social que impulsa el consumo, la demanda aumenta. Por ejemplo, si crece la conciencia ambiental, sube la demanda de turismo sostenible y productos locales y regionales. Si cambian las preferencias en sentido contrario, veremos cómo la curva se desplaza a la izquierda. A partir de lo que hemos hablado de oferta y demanda, encontramos también que debe haber un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el precio y la cantidad donde la oferta y la demanda se igualan. Entonces, en la gráfica podemos identificar que el punto donde se intersectan la curva de oferta y la curva de demanda, el punto donde se encuentran es el punto de equilibrio. Si el precio de cierto artículo es demasiado alto, los consumidores no lo van a adquirir, mientras que si es demasiado bajo, los proveedores no lo van a vender. Por tanto, en un mercado competitivo, el precio tiende a ajustarse por sí mismo. La idea es que tanto los oferentes como los demandantes queden satisfechos con ese precio y esa cantidad determinadas donde se encuentra tanto la oferta como la demanda. Bueno, la teoría de la oferta y la demanda ha tenido como diferentes momentos en el marco de la edad contemporánea. Entonces, por ejemplo, encontramos en la economía clásica que comprende el siglo XVIII y XIX con exponentes como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y Jean-Baptiste Say algunos planteamientos. Por ejemplo, Smith propone que el mercado se autorregula mediante la oferta y la demanda sin necesidad de intervención del Estado. A su vez, David Ricardo explica cómo los precios se ajustan según la disponibilidad de bienes y la demanda de los consumidores. Thomas Malthus habla de cómo la escasez y el crecimiento de la población influyen en la demanda. Y Jean-Baptiste Say postula la ley de Say, que quiere decir que la oferta crea su propia demanda. A su vez, dentro de la economía neoclásica encontramos los planteamientos de Leon Walras y Alfred Marshall. Ellos formalizan matemáticamente lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Entonces, Walras y Marshall desarrollan gráficos y ecuaciones para explicar cómo se equilibran la oferta y la demanda. Y Alfred Marshall introduce los conceptos de elasticidad, costos marginales, curvas de oferta y demanda, que son las curvas que nosotros hemos visto en el marco de este tema. Bueno, a su vez, en economía keynesiana, economía ambiental y economía ecológica, ya en el siglo XX, siglo XXI, también encontramos los planteamientos de John Maynard Keynes y los economistas contemporáneos. Entonces, ahí se reconoce que la oferta y la demanda no siempre funcionan perfectamente debido a monopolios y externalidades. Keynes muestra la necesidad de la intervención estatal para corregir las desigualdades y en la economía ecológica y ambiental se reconoce que el mercado no siempre refleja los costos ambientales reales.
Bueno, resulta que en economía podemos establecer una clasificación de los bienes. Entonces, una primera clasificación es según su naturaleza física. Acá podemos encontrar bienes tangibles y bienes intangibles. Dentro de los bienes tangibles podríamos decir que son aquellos que se pueden tocar, medir, almacenar, como por ejemplo el café, una mochila, una bicicleta. Y en el caso de los bienes intangibles, estos no se pueden tocar ni almacenar físicamente, pero tienen un valor económico porque satisfacen una necesidad o un deseo. Por ejemplo, un tour guiado, una asesoría. También encontramos otra clasificación según su función en la producción o el consumo. Entonces acá encontramos bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos que satisfacen directamente una necesidad, como por ejemplo una cena, una noche de glamping, son algunos de los ejemplos que podríamos mencionar. Y los bienes de capital son aquellos que sirven para producir otros bienes o servicios, como por ejemplo una lancha para tours o una cámara profesional. Según la relación con el ingreso del consumidor, encontramos los siguientes tipos de bienes: bienes normales, bienes inferiores y bienes de lujo. Los bienes normales son aquellos que a mayor ingreso, mayor demanda, como por ejemplo un paquete de ecoturismo, una cena gourmet. Esos son los bienes normales. Los bienes inferiores son aquellos que a mayor ingreso, menor demanda, como por ejemplo el bus urbano. Entonces, cuando se puede pagar taxi, muchas veces pues se prefiere pagar taxi a ir de pronto en el bus urbano. Entonces, este tipo de bienes inferiores pues realmente reflejan que cuando va en aumento el ingreso, pues las personas los demandan menos. Ahora bien, los bienes de lujo. En estos la demanda aumenta más que proporcionalmente con el ingreso. Entonces, por ejemplo, tenemos un tour internacional o la estadía en un hotel 5 estrellas. Entonces, en la medida en que se va incrementando el ingreso, pues las personas pueden acceder a estos bienes de lujo. Bueno, la siguiente clasificación tiene que ver con aquellos bienes según su relación con otros bienes. Entonces acá encontramos bienes complementarios y bienes sustitutos. Los bienes complementarios se usan junto con otros bienes, como por ejemplo tener una guía turística más todo lo que se puede ofrecer en un tour, desde la carpa hasta todos los implementos para el camping. Entonces son una serie de bienes que están allí jugando un papel importante y que no riñen los unos con los otros, sino que se complementan. En el caso de los bienes sustitutos, pues son aquellos que pueden reemplazar a otros bienes, como por ejemplo el hospedaje en una finca en vez de quedarse en un hotel convencional. Bueno, hay otra clasificación que es según el comportamiento de esos bienes ante el precio. Entonces, por ejemplo, tenemos unos bienes Veblen dentro de esta clasificación y unos bienes Giffen. ¿Cuáles son los bienes Veblen? Son aquellos que a mayor precio, mayor demanda. ¿Por qué? Porque otorgan un mayor estatus. Entonces, por ejemplo, reloj de lujo, un tour VIP, un glamping, por ejemplo. Y los bienes Giffen, que son aquellos que a mayor precio hay una mayor demanda por necesidad extrema. Entonces, en estos casos, pues realmente podríamos poner el ejemplo de la comida básica. Independientemente de que los precios vayan en aumento, pues igual hay que comprarla. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de estos bienes de acuerdo con la clasificación mencionada. Bueno, la última clasificación de los bienes en economía que nosotros encontramos aquí es según su acceso o disponibilidad. Entonces encontramos bienes privados, bienes públicos, bienes comunes y bienes club. El bien privado es de uso exclusivo, tiene dueño, como por ejemplo
un hospedaje reservado, una comida en un restaurante. Por el contrario, el bien público no excluye a nadie, todos lo pueden usar, como por ejemplo los parques naturales, los senderos abiertos. En el caso de los bienes comunes son aquellos recursos naturales de libre acceso, acá encontramos los ríos, las montañas, el aire limpio. Y los bienes club son aquellos que requieren membresía y no tienen rivalidad. O sea, desde que se pague la membresía, las personas que pueden pagar dicha membresía pues tienen acceso a ese bien, como por ejemplo un tour para socios de una cooperativa. Hasta aquí entonces la clasificación de los bienes en economía y continuamos con la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Las elasticidades que corresponden tanto a la oferta como a la demanda las vamos a estudiar en la siguiente presentación que corresponde a microeconomía segunda parte. Muchas gracias por su atención y compromiso en el estudio de este tema.